Hermanos, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de volver a estar juntos a través de este medio y con la intención de seguir aprendiendo de lo que el Señor quiere para nosotros cada día. Continuamos en este énfasis que tiene que ver con la oración, ese privilegio tan especial, tan importante que el Señor nos brinda cada día para estar en comunión, en relación con Él. Y en esta ocasión quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la oración del corazón. El título de esta reflexión es Oración del Corazón. En la ocasión anterior hablamos de la oración sencilla. Hoy estaremos reflexionando a la luz de la palabra acerca de la oración del corazón. Así he titulado esta reflexión. Y quisiera que leyéramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, donde Jesús hace toda una orientación acerca del tema de la oración. Y hay una recomendación que me parece muy interesante y que se encuentra en el versículo 7 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde Jesús hace una aseveración y hace esta recomendación diciendo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Me llama la atención el hecho de que Jesús haga énfasis en esta verdad, de que cuando oramos, cuando estemos en ese momento de dirigirnos al Padre, de dirigirnos en oración, tengamos en cuenta no caer en vanas
repeticiones. Hay dos recomendaciones en este capítulo fundamentales que hace el Señor en cuanto al tema de la oración. Una de ellas es el tema de la hipocresía. O sea, no sean como los hipócritas. Es una de las recomendaciones que Él hace. Pero otra de las recomendaciones que Él hace, y es en la que quiero centrar esta reflexión, es en el tema de las vanas repeticiones. Las vanas repeticiones. Cuando oren, no usen, no utilicen, no caigan en la línea de las vanas repeticiones. Y esto de las vanas repeticiones es un asunto que aún hoy es real, a pesar de que se ha avanzado en análisis, en conceptos mismos, en enseñanzas mismas acerca de la forma como desde la propuesta bíblica podemos dirigirnos al Señor. Pero el asunto de las vanas repeticiones es un tema que hay que revisarlo también, y para nosotros como iglesia esta es una enseñanza que nos tiene que llamar también la atención en un tiempo como hoy. Jesús dice: no utilicen las vanas repeticiones, que es lo que acostumbran a hacer los gentiles, que es lo que ellos manejan en su modo de dirigirse en ese ámbito de sus oraciones. Ahora, cuando estamos hablando de los gentiles, pues estamos hablando de un pueblo que desde esa perspectiva no se está dirigiendo realmente al Dios verdadero, sino que en medio del entorno donde ellos están, influidos por la cultura griega y también la estructura romana que tiene un efecto bastante fuerte del politeísmo, o sea, la creencia en muchos dioses, pues lógicamente ellos tenían sus estructuras y tenían sus esquemas mismos de plegarias, de oraciones a sus dioses en ese sentido. Entonces, por decir algo, para una deidad pues había un esquema de oración, para otra manifestación según ellos divina pues había otra manera de dirigirse. No se podían dirigir de la misma forma a cada uno de los dioses que ellos tenían dentro de su cultura, dentro de su creencia, sino que pues habían diferentes formas de hacerlo. Y uno puede revisar en la historia cuando analiza, por ejemplo, la mitología griega, greco-romana como tal, y uno encuentra como diferentes facetas, dependiendo del tipo de Dios, asimismo eran las plegarias o las oraciones que pretendían invocar la manifestación de esos dioses. Así que cuando Jesús está poniendo de ejemplo a los gentiles, a aquellos que tienen ese tipo de creencia en cantidades de dioses, pues lo que está diciendo es: no vayan a hacer lo que ellos hacen, o sea, no caigan en ese comportamiento, porque el fondo de este tipo de práctica es que son oraciones vanas, son repeticiones sin sentido, son repeticiones vacías. Y claro, esto tiene que ver con que se convertía entonces la oración en un asunto mecánico, en algo realmente que era muchas palabras, pero muy poco corazón, por decir ningún corazón. Así que era una expresión más de dientes para afuera, como decimos nosotros, y no algo realmente sentido, algo realmente de corazón, que sería lo que identificaría realmente esa comunión, ese contacto con el Padre Celestial. Y claro, esto ya había sido denunciado antes en el Antiguo Testamento. En Isaías, el capítulo 29, el versículo 13, ya hay un anuncio de parte de Dios a través del profeta en cuanto a esa situación con su pueblo, y era de que su acercamiento, sus oraciones, precisamente su línea de contacto, en muchas circunstancias se tornaba en algo que era vacío, en algo que era solamente repetición por repetición, pero no más. Y en el capítulo 29 de Isaías, el versículo 13 afirma así, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, escuche bien, se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
estructurado, esquematizado de esa forma. Se convertían entonces la manera en que aún el mismo pueblo de Israel se acercaba a Dios en algo repetitivo, mecánico, solamente de dientes para afuera, pero dice el Señor a través del profeta que su corazón estaba realmente lejos de Él. Y es la recomendación que hace Jesús en este caso. No utilicen vanas repeticiones como los gentiles que creen, que piensan que por su palabrería, o sea, por sus muchas exclamaciones, sus muchas declaraciones, van a ser oídos. No quiere esto decir entonces que la oración al Señor no pueda tener un espacio de tiempo largo. Jesús se pasó toda una noche orando al Padre. Encontramos registros de los apóstoles donde oraban al Señor y eran cantidades de tiempo bastante amplias. Pero el tema allí no sería la cantidad, la gran cantidad de tiempo y de palabras, sino realmente lo que de sus corazones salía. Y podemos evidenciar a la luz de la palabra cómo Jesús mismo en esa comunión con el Padre no eran simplemente palabras, era un asunto de corazón. Los apóstoles cuando se reunían para orar, cuando tenían sus tiempos de oración, eran oraciones que no eran de dientes para afuera, eran oraciones que venían desde el corazón, o sea, eran oraciones de corazón, eran oraciones que evidenciaban ese contacto mismo con el Señor. Así que la recomendación que hace Jesús me parece muy interesante porque hoy, aún dentro del pueblo cristiano, aún dentro de las congregaciones mismas, pues vale la pena revisar de qué manera estamos orando, de qué manera estamos llevando a cabo nuestro diálogo, nuestra relación, nuestro hablar con el Señor. Sabemos de que la oración implica eso, es un hablar con el Señor, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y me parece que la recomendación de Jesús es pertinente para nosotros también en el día de hoy. No uséis vanas repeticiones. Qué bueno revisar nuestras oraciones, qué bueno al expresar lo que decimos al Señor, como aprendíamos antes, de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera práctica, pero que no se convierta en algo superficial, que no se convierta en algo vano, sino que tenga un sentido de corazón en el cual podamos conectarnos con el corazón de Dios también. Ahora, aquí necesitamos ayuda. Solos no podemos hacerlo, pero la palabra de Dios sí nos ilumina el camino. La palabra de Dios sí nos enseña, la palabra de Dios sí nos muestra, y hay diferentes pasajes donde podríamos referenciar cómo poder hacerlo de esta forma, porque está llena la palabra de cómo poder contactarnos con el Señor de manera correcta a través de la oración. Pero quiero solamente hablar en esta hora de algunos aspectos concretos y quiero referenciar 3 verdades que, frente al hecho de no caer en estas vanas repeticiones, seguramente nos van a ayudar a nosotros en el día de hoy. Lo primero que tenemos que revisar y tener en cuenta es que cuando estamos orando al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda, nos acompaña. Y esto es algo muy importante, porque no estamos orando solos. Y esto es una verdad tan linda, porque cuando, digamos, abrimos el canal para comunicarnos con Dios, cuando conectamos nuestro corazón, nuestra disposición para hablar con el Señor, para aprovechar ese tiempo de oración, el Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestras vidas por el Señor Jesucristo, ha sido puesto en nuestros corazones por esa gracia del Señor, activa en nosotros también esa posibilidad de que podamos recibir su ayuda y podamos entonces enfocarnos, ubicarnos dentro de lo que es el propósito de Dios a través de la oración. Y cuando es de corazón, cuando es auténtica, cuando está ubicada en esa realidad de reconocer realmente que estamos de corazón a corazón, podríamos decir, pues el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Y Pablo, escribiéndole a los romanos, allí en el capítulo 8, en el versículo 26, Pablo dice de la siguiente manera, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos realmente en muchas ocasiones cómo orar al Señor. No sabemos realmente cómo expresarnos. No sabemos realmente qué palabras utilizar. Y por eso es que se hacen en muchas ocasiones o se intentan herramientas que articulen, que organicen, que estructuren oraciones mecanizadas, vanas repeticiones, que son las que muchas veces se terminan utilizando. Pero aquí hay algo importante. Está bien, no tenemos nosotros las palabras correctas para decirlas al Señor, pero sí tenemos la oportunidad de expresarle al Señor desde nuestra realidad lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos decirle. Y en ese sentido, el Espíritu Santo nos ayuda. Podríamos decir que como que nos revisa, como que toma las oraciones, articula realmente el deseo nuestro con la voluntad de Dios, y dice el apóstol Pablo, Él nos ayuda, prácticamente que con gemidos indecibles, cuando no sabemos nosotros qué decir, cuando no sabemos nosotros qué plantear, cuando no sabemos nosotros exactamente cómo hacerlo, y a veces pareciera que las palabras pues como que no riman mucho, no son muy bien presentadas, pero ojo, no es una oración de solo palabras, de dientes para afuera, sino que es una oración de corazón, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en esta dinámica, en esta oportunidad de contactarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces eso nos da a nosotros la tranquilidad de saber de que si lo hacemos de corazón, si no caemos en vanas repeticiones, pues digamos que de pronto no quedan muy bien presentadas, de pronto no están muy bien estructuradas, pero digamos que la forma, la manera de poder ser presentada esta oración al Padre ya no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo, quien nos ayuda en hacerlo cuando no sabemos realmente o no tenemos toda la forma, la manera de poder hacerlo delante del Señor. Esta es una gran noticia, esta es una gran verdad, porque si bien Jesús nos recomienda que no caigamos en vanas repeticiones, pues la otra salida entonces es disponer nuestro corazón, disponer toda nuestra intención para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude también en esto. Y esto entonces nos lleva a una verdad también importante, y es: no estamos orando solos. Cuando estamos orando, cuando tú y yo estamos orando, el Espíritu Santo está allí con nosotros para guiarnos también en esta oración. Hacemos equipo, y esto ya se convierte en una oportunidad muy linda para aprovechar. Esto entonces, la participación del Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a una siguiente verdad, que me parece muy importante, y es poder hacerlo con entendimiento, poder hacerlo con una conciencia de quién es Dios, de qué significa para nosotros, ¿verdad? Orar con el entendimiento es importante, porque si no lo hiciéramos así, entonces nos convertiríamos como en loros que repiten y repiten y repiten cosas, a veces sin saber qué es lo que dicen. Y cuando miramos y de pronto le echamos un vistacito a nuestras oraciones, sería muy importante saber si lo que estamos diciendo realmente tiene sentido, si lo que estamos diciendo no se nos está convirtiendo en una vana repetición, sino que lo podamos hacer con entendimiento, que si alguien escucha nuestra oración pueda entender lo que estamos diciendo, pueda encontrarle sentido a lo que estamos diciendo, que si estamos orando en un momento frente a algo específico, eso que estamos diciendo tenga sentido, lo podamos hacer con entendimiento. Y recuerdo también cómo Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto y haciéndoles algunas recomendaciones en cuanto a lo que tenía que ver con el orden en la iglesia, hablando un poco acerca de lo que era la expresión, incluso el hablar en lenguas, él plantea también el tema de poder orar, pero orar con entendimiento. En 1 Corintios capítulo 14, hay un texto bien interesante donde él está enseñando, recomendando a los hermanos allí en la iglesia, y en el versículo 15, él expresa y dice así, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Puede ser una oración
muy eufórica, puede ser una oración con un contenido de fervor, de espiritualidad, de consagración muy marcado delante del Señor, pero con entendimiento, con conciencia, con ubicación, con objetividad de qué es lo que estamos diciendo delante del Señor. Esto nos ayuda también para no caer en las vanas repeticiones, que es lo que está planteando Jesús allí en su recomendación. Y una tercera verdad que nos tiene que llevar en este análisis tiene que ver con el hecho de poder hacerlo con certeza de la voluntad de Dios y su propósito. El asunto de la oración que plantea Jesús desde la perspectiva de los gentiles y estas vanas repeticiones es que en este tipo de figura, la mayoría de las ocasiones, la intención de los oradores es condicionar a Dios para que obedezca a sus deseos. O sea, esta oración para conseguir tal o cual beneficio. Pero si necesitas otro tipo de beneficio, entonces está esta oración. Algunas personas dicen, no, vea, yo tengo una oración por ahí que es precisa para eso. No, a mí me regalaron un folleto donde está la oración adecuada a tal o cual para que suceda tal beneficio sobre su vida. O sea, este trasfondo, este elemento mismo de las vanas repeticiones de este tipo de oraciones está orientado más a condicionar a Dios o a sus dioses, como ellos lo plantean, a que al fin y al cabo cumplan la voluntad de ellos, y no hay un sometimiento a la voluntad divina. En el caso que es lo que está orientando Jesús, lo que él está diciendo es: no usen vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por sus largas palabras o su palabrería van a ser escuchados. No, él dice: no, tranquilos. Y sigue diciendo: vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan. Él conoce lo que ustedes anhelan, ¿verdad? Es muy diferente a eso. O sea, no hay una oración que intenta condicionar la voluntad divina, sino más bien que hay una oración, esa oración de corazón está sometida, está enmarcada dentro de la voluntad y propósito de Dios, ¿verdad? O sea, oramos al Señor, pero no le ponemos condiciones. Nos dirigimos a Él para reconocer que es su voluntad, que es su propósito el que obrará en nuestras vidas. Y eso es diferente. Allí no hay un asunto de vanidad, allí no hay un asunto de egoísmo propio, de deseo nuestro de querer condicionar a Dios, sino que hay una intención de sometimiento a la voluntad de Dios, que es lo que está orientando la enseñanza de Jesús. Y también allí en la palabra, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, me llama la atención porque en el versículo 6, Hebreos 11:6, encontramos lo siguiente, dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, esa oración de corazón es una oración que se hace, que se plantea con la certeza de que la voluntad y el propósito de Dios es a lo que le apuntamos, es a lo que enfocamos nuestra oración. No es a condicionar a Dios a nuestro deseo, sino a reconocer su soberanía y estar dispuestos a obedecerla como tal. Así que, hermanos, vamos a apuntarle a este aspecto importante, y es que nuestras oraciones no se conviertan en vanas repeticiones, sino que sean oraciones de corazón, oraciones que sean enfocadas desde lo profundo de nuestro ser, buscando la honra y la gloria de nuestro Dios. Recuerden, no sean como aquellos que piensan que por sus largas repeticiones, por sus palabrerías, por sus vanas repetideras van a ser escuchados. No. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos tener ese enfoque correcto delante del Señor. Podemos hacerlo con entendimiento, con conciencia de quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros. Y también podemos hacerlo con la certeza de que es su voluntad sobre nuestra vida y no nuestro condicionamiento para Él.
sigamos adelante en esta dinámica, en este privilegio tan lindo de poder orar a Dios, pero teniendo en cuenta también la enseñanza desde la palabra, para que podamos disfrutar de ese privilegio, podamos entender cada día de que esa relación con Dios a través de la oración se hace cada vez más fuerte, cada vez más verídica, cada vez más real. Vamos a hablar desde nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado de que nuestras palabras delante del Señor no sean de dientes para afuera, sino que sean de lo profundo de nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Exaltamos tu nombre porque sabemos de que tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres amoroso y misericordioso con nosotros, y nos has dado este privilegio tan lindo de poder dirigirnos a ti a través de la oración. Que en este énfasis, en este mes, Señor, podamos aprender verdades importantes como la de hoy, para que podamos entender que dirigirnos a ti nos tiene que llevar a reflexionar cuidadosamente para no caer en vanas repeticiones, en palabras sin sentido, sino que podamos hacerlo primero con la ayuda de tu Espíritu Santo, también con entendimiento y también con la certeza de que es tu voluntad sobre nuestras vidas. Así nos presentemos delante de ti en oración. Por eso te damos gracias, Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente y sigamos en esa dinámica de poder orar al Señor desde nuestro corazón. Dios les bendiga a todos.